Está con nosotros Sergio Buscemi, es excombatiente de Malvinas. ¿Cómo anda, Sergio? Bien, buenas tardes. ¿Todo en ¿Cómo te orden? va? Sí, el pelo. Bueno, en este 2 de abril, fecha especial, sin lugar a dudas para todos, pero sobre todo para los excombatientes, ¿no? Sí, es un día muy particular porque hace 37 años, a las 7:30 de la mañana, ya estaban recuperadas las islas por los comandos argentinos, los comandos anfibios argentinos. Y bueno, comenzó una nueva etapa en nuestro país, para el país y para un grupo de jóvenes que nos tocó participar de ese conflicto. ¿Cuántos años tenías vos? 19 años. 19 años. ¿Y dónde estuviste? En el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes Corrientes. Y en Malvinas estuve en Puerto Argentino, en Montequén, en Bahía San Carlos y en Puerto Darwin. ¿Entraste en combate en Malvinas? Sí, entré en combate en Puerto Darwin. En Darwin. ¿Cuántos días estuviste ahí? Y estuvimos 37 horas combatiendo. Parece un número, pero es toda una vida. Me imagino. Es toda una vida. Me imagino. Nosotros combatimos contra los ingleses, los hicimos volver a los ingleses, los mantuvimos a raya y después ya, bueno, no teníamos más recursos, así que el teniente coronel Piaggi, quien era el jefe de la guarnición Malvinas, pactó la rendición el día 29 de mayo. Yo llegué el día 23 de abril a Malvinas. Un mes y chirola estuve en Malvinas. Después soy tomado prisionero y estuvimos hasta el 10 de junio en Malvinas y en un buque, el buque Norland Hall. Era un buque hospital y bueno, ahí estábamos muchos. Varios días estuvieron prisioneros. Sí. Sí, llegamos a Montevideo, Uruguay, y después sí nos trajeron al continente. Hay un montón de temas sobre los cuales podemos hablar y abordar el tema Malvinas, el tema social, el tema político y demás, pero que seguro lo charlamos, pero te quería, porque arrancaste a contar más específicamente ahí los días de la isla y demás, y te arranco preguntando por eso. ¿Qué cosas, cuáles son las imágenes que te vuelven siempre de la guerra? Y muchas. Por ejemplo, cuando uno tiene que tirar el primer tiro, que yo era operador de un cañón Sicalqui 105, un cañón que tiene un alcance de 800 metros, es bastante poderoso. Y bueno, viste, hoy día los muchachos de la edad que yo tenía en ese momento, por ahí no tienen ningún tipo de miramiento en apretar un gatillo. Nosotros por ahí teníamos más aplomo en eso, no viste, medio como se complicaba. Pero bueno, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos cuál era nuestro deber y por qué lo hacíamos. O sea, nosotros estábamos defendiendo el país y esa era la convicción, defender el país. Así que uno duda cuando va a tirar el primer tiro y eso es una de las cosas que te marcan. Y después, bueno, después todo va pasando. O sea, la guerra de Malvinas se fue armando a medida que iba pasando. O sea, teníamos pocos recursos, como les dije. Teníamos un grupo de gente que se iba armando de acuerdo a cómo iba necesitando y buscábamos eso. Ellos atacaban de noche, nosotros teníamos que tratar durante el día, cuando hacíamos patrulla, de ver cómo nos acomodábamos para poder resistir. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Pero ese recuerdo está en ese, No, siempre. La primera vez que apretaste. Sí, no, eso sí, eso es uno de los tantos recuerdos. Después, qué sé yo, otra de las cosas que también nos marcó cuando fuimos tomados prisioneros, que nosotros juntamos a nuestros propios compañeros caídos. Calculo que en todas las guerras es igual, pero
ir a ver a uno de tus compañeros, o aunque no sea tu compañero, es otro muchacho que pudiste haber sido vos. Tremendo, ¿no? Claro, eso te persigue por mucho tiempo. ¿Te volviste a reencontrar después con algunos de tus compañeros a lo largo de los años que estuvo en esa tarea, es decir, de juntar los caídos, de estar prisionero con vos? Sí, continuamente. ¿Se siguen viendo hasta hoy? Sí, nosotros... Digo, porque no todos a lo mejor eran de Santa Fe, te habrá tocado... No, nosotros tenemos continuamente encuentros y todos los años tenemos las Olimpiadas, los veteranos de guerra, que ahí es donde nos encontramos casi todos. Y después cuando hacemos marchas o desfiles así, ahí tratamos de... Y hacemos encuentros, generalmente se hacen encuentros. Por ejemplo, ahora estamos planeando para hacer un encuentro en el 12 de Infantería que está en Toay, La Pampa ahora. Hace el año pasado, no, el año pasado nos juntamos en Mercedes Corrientes, todos los que pudimos fuimos. Y hicimos, viste, fue un fin de semana que tuviera que haber sido una semana, porque había tanto para hablar, tanto para contarse, tanto para emocionarse, ¿no? Sí, porque vos te encontrás con muchachos que por ahí te ves en las Olimpiadas, pero ahí estábamos en este lugar, estábamos en nuestro lugar, íbamos a visitar nuestra propia compañía, lugares donde dormíamos, o sea, y bueno, y ver también el monumento de los 34 compañeros que perdimos del Regimiento 12. ¿Cómo te enteraste vos del tema Malvinas? ¿Cómo fue? Yo estaba en casa. Yo estaba en casa, estaba de licencia. Ajá. Yo por el momento estaba haciendo el servicio militar. Y bueno. Eras un pibe de 19 años que estaba haciendo la colimba. Exacto. Estaba en casa, yo vivía en Gorostiaga y Mitre, atrás de la Jesús Sacramentado, así. Y me entero por una de las emisoras de AM. Lo primero que hago, agarro la bicicleta, me voy, le cuento a mi viejo, a mi cuñado, yo laboraba con ellos en el taller, y me voy al distrito. Ahí Avenida Freire. Claro, enfrente del Cuye. Y pido el PPS, que era el pasaje para el soldado conscripto. Pero a Mercedes no había, porque no había tren hasta ahí. Así que, bueno, mi viejo, vuelvo, le digo, papi, pasa esto. Bueno, no tenga problema. Él trabajó muchos años en el transporte y ¿viste? Siempre algún amigo había, y me consiguió un pasaje de una de las líneas que iba hasta Paso de los Libres y cruzaba por Mercedes. Así que llegué el día 5 de abril, llegué a Mercedes. ¿Te habían llamado para que vayas? ¿O? Sí, por la radio decían que los soldados que estemos licenciados o de baja debíamos retornar a nuestras unidades. Y los soldados que estaban de baja, acá uno de los compañeros, Caraballo, Omar Díaz, eran todos muchachos que estaban de baja ellos. Y también se fueron para allá. ¿Y qué sentiste cuando escuchaste eso en la radio? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Yo no pensé que íbamos a una guerra, pero lo que pasa es que te convocaban y vos sabías que tenías que ir. O sea, había una cuestión de responsabilidad. Claro. Y bueno... Que me imagino que hasta te inflaba el pecho. Decís, no, ni hablar. Ni deber, sí, para los más pibes que por ahí no conocen la historia más fina, digamos, de lo que pasó y demás, digo, ayúdame a contar esto, digo que de alguna manera las Malvinas, que estaban en manos de los ingleses, se vencía un plazo de tiempo que había que volver a ocupar, claro, para poder seguir... La ley de Stopper. Claro, para poder seguir reclamando. Lo que hizo en ese momento aquel gobierno fue llegar a las islas, coparlas, izar la bandera argentina y decir acá estamos. Claro, hay una cuestión que, por ejemplo, todos dicen que fue el manotazo de ahogado de la dictadura. Sí. La dictadura estaba cayéndose y bueno, había que hacer algo. Se recuperan las islas. Sí. Nosotros vamos a la isla
bueno, una de las tantas cosas que por ahí no se entienden es que cómo fuimos sin los pertrechos que necesitábamos. O sea, fuimos y no sé si se quedaron tranquilos así, y los ingleses no se iban a quedar con que nosotros íbamos tranquilos. La lógica indicaba de que íbamos, tomábamos las islas, Y izábamos la teníamos que esperar bandera que vengan, digamos. y nos volvíamos. Yo digamos. calculo que era algo así. La lógica era esa, era volverse, Sí, decir, sí, claro. izamos el Por batallo. eso, yo creo que por eso no se tomaron todas las precauciones. Bueno, creo que alguien en sus cabales diga, bueno, vamos a ir a la casa de nos metemos y no va a hacer nada. ¿Viste? Porque por más que sea tu casa, vos te metiste de prepo y si algo iba a pasar. Y cuando llegaste a las islas, ¿seguías pensando que no iban a la guerra igual? No, ahí me di cuenta, yo cruzo el 23 de abril a Malvinas. Nosotros el 13 de abril subimos en un tren hasta Paraná, de Mercedes a Paraná. Hicimos noche, después nos fuimos en un Boeing hasta Comodoro, hicimos noche en el regimiento, algunos hicimos noche en el regimiento de Infantería 8 y después nos llevaron la misión nuestra era cuidar la ciudad de Caleta Olivia y sus pozos petroleros. Esa era nuestra misión. Y el 23 de abril nos avisan que cruzamos. Cruzamos ahí nomás. ¿Y ahí? Ahí sí, cruzamos a Malvinas y bueno, ella, no te das cuenta, te dabas cuenta que algo iba a pasar. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Vinieron los ingleses, intentaron recuperar la entrada, atacan Bahía San Carlos, que estaba enfrente a nosotros, y bueno, después vinieron por nosotros. Vinieron por Puerto Army. Y los mantuvimos hasta donde pudimos. Y se daban cuenta que no te iban a alcanzar las Sí, armas, te las das balas. cuenta, te das cuenta. que... O sea, vos sabías que vos mirabas y en ningún momento te decían, tomá algo, acá tenés más municiones. O yo, por ejemplo, que tiraba con el cañón, teníamos 10 balas y como no llegó el barco que nos tenía que traer las balas, tuvimos que prestar 5 al otro compañero que no le habían llegado las balas. ¿5 balas tenías para tirar? Claro. En el cañón, o sea, tiraste 10, 5 veces cinco, con el cañón. Claro. Y después defenderse con el FAP, con el fusil que tenía el cañón arriba. Pesado. Claro, FAP, fusil automático pesado. Con ese después había que defenderse. Ojo, que no era yo solo, éramos muchos. Y bueno, había que cuidar. Los muchachos de la aerotransportada de Córdoba nos daban una mano grande porque yo tenía una artillería bastante importante. Y bueno, por ahí armábamos cigarrillos y cambiábamos entre los soldados 4 o 5 puchos por un paquetito con balas, ¿viste? Sí, para tener. Eso pasaba... O sea, cambiaban cigarrillo por bala. Sí. Sí, bueno, había que rebuscársela. Por ahí uno lo toma medio como a risa ahora, pero en aquel momento... Sí, tener más balas era de alguna manera también resguardar tu vida, digamos. Y claro. Nosotros teníamos la suerte que, o mi grupo tenía la suerte que teníamos un sargento, el sargento Córdoba, que falleció hace un par de años atrás. Era un tipo que muy aguerrido, un hombre que conocía, se sabía manejar. Él había participado de los combates del Cadillal, en Tucumán, cuando la guerrilla, y más o menos tenía algo de experiencia y él nos traspasaba un poco de experiencia de cómo había que cuidarse esas cosas. La instrucción militar que ustedes tenían y de combate era la que tenían en la colimba, no más que eso, digamos. Nada más, era un pasaje básico y elemental. exacto, no de lo que le daban a los soldados para la Segunda Guerra Mundial, algo así. Estaban así los libros, un poquito más
actualizados, pero era básicamente lo muy mismo. básico y muy... Sí, sí. O sea, hay por decirte, un cadete del Liceo Militar, el General Belgrano, tenemos acá, tiene más instrucción militar que la que tenían ustedes en ese momento. Y calculo que sí. No sé cómo será ahora, pero pienso que tendrían que tener un poco, o sea, con la experiencia de Malvinas tendrían que tener más instrucción, o sea, o tener otro tipo de manejo de armas. Ojo, si vos me preguntás, no, yo mejor que les enseñen a leer y a escribir. Obvio, claro. Y no que le enseñen a usar las armas. Pero en un país tiene que haber Fuerzas Armadas. Tiene que haber. No hay que olvidarse que este país lo hicieron las Fuerzas Armadas. Después hay un montón de cosas para hablar. Sin duda. Pero este país lo hicieron las Fuerzas Armadas. Que esté después mal manejado, mal diseñado, los proyectos, bueno, eso ya no me meto. Te pregunto una cosita de que es un tema medio... En algún tiempo fue tabú, después se habló bastante y demás, en las islas y en el combate y en la guerra. Bueno, no hace falta que a ningún argentino contarle lo que fue la violencia, lo sanguinario, muchas veces que fueron las Fuerzas Armadas con los desaparecidos, todo lo que pasó en la historia de nuestro país. Hubo muchos casos que plantearon además casos de torturas y demás, de soldados bancándose a tipos que, a diferencia de lo que recién decías, vos dijiste, tuvo un coronel que estaba con nosotros, que el tipo no el acomodó. teniente Demás. coronel era un tipazo y era el jefe del regimiento. Otros casos de sargento, pibes que los... Sí, claro, había muchos suboficiales, algunos oficiales que eran... Los estaqueaban a los pibes porque hacían cosas. ¿Lo viste eso? Hubo casos, sí, hubo casos. ¿Lo viste? No lo vi. Yo no lo vi, pero sé de un caso de unos compañeros acá, Raúl Ortega, que él denunció de que a él le habían hecho un calabozo de campaña. El calabozo de campaña era el estaqueo, como se llama. Ese era el calabozo de campaña. ¿Qué es el estaqueo? Estaquean, ponen así y te atan unas estacas. Poste, cuero. No, ¿qué poste? No, al piso. Piso y estacan el piso y te atan. Eso es calabozo, eso es una locura. ¿Porque había robado comida? Y puede ser, porque haya tirado un tiro a una oveja, eso cerca de una casa, cosas así, cosas que por ahí son, pues sí, bueno, loco, teníamos hambre y había que comer. O sea, nosotros ese problema no lo teníamos con el equipo nuestro, el grupo nuestro, pero no lo teníamos siempre. ¿Comieron? Sí, No. teníamos que matar una oveja, la matábamos y la comíamos. Pero generalmente cazábamos autarda, cazábamos pato, cazábamos la liebre mara. Y andaba, ahí había, donde yo estaba había. O sea, se entiende lo que está contando. Vos estabas en la guerra y además tenías que cazar para comer. Claro, o sea... Es una locura pensarlo, digamos. Lógico, por eso te digo que yo muchas veces cuando he tenido oportunidad he dicho, loco, ¿cómo no nos pertrechamos de otra forma? ¿Viste? Pero bueno, son las cuestiones que son las cuestiones por las que no tiene que haber guerras. Porque hay personas que deberían pensar y no piensan. Y los que sufren son los que están en el frente. Cuando arrancamos el programa decía que había un montón de... Lo de Malvinas nos traía un montón de dudas, un montón de preguntas, de cosas no resueltas, y a mí al menos una sola certeza, que es recordarlos a ustedes como los héroes que fueron, los héroes de Malvinas. Digo, porque y cada vez que, ahora que charlamos con vos, pero cada vez que charlo con cualquiera de tus compañeros, aparecen estas cosas, ¿no? Tuvieron que cambiar cigarrillos por balas, tuvieron que cazar una liebre para poder comer, y otro que capaz que se cazó una oveja, el jefe lo estaqueó para castigarlo. O sea, eso fueron las cosas turbias, oscuras, malas que se vivieron. Pero bueno, era así. Yo calculo que era
por el mismo miedo que actuaban de esa forma. Porque, viste, uno no sabe. Yo la verdad que por ahí pienso y repienso y digo, ¿cómo el tipo va a actuar de esa forma si un muchacho que le puede hasta salvar la vida? Claro. Y te gana un enemigo. Te gana un enemigo. ¿Se vuelve de la guerra? Sí, se vuelve. O sea, se ¿Cómo? supera. No, se supera. O sea, se vuelve del Estado, pero y del conflicto. Pero después vos tenés toda una cuestión interna. Porque muchos de tus compañeros no lo superaron después, se terminan suicidando, hay muchos casos de... Pasa así. Yo de ese tema por ahí lo pienso y digo, pucha, se tomó esa determinación porque el soldado argentino, a diferencia del soldado europeo o estadounidense, atentó contra su propia vida antes de atentar contra la vida del prójimo. Fíjate vos que muchos medio mal lo juzgan al tema, pero yo pienso que si los soldados argentinos hubieran hecho lo mismo que hicieron los soldados que vinieron de Vietnam, que vinieron del Golfo, que vinieron... Agarran un fusil, salen No, una escopeta gente, y salen a cazar gente. Sí. Para que le digan, vos necesitas un psicólogo, che, tira tiro, loco, andá al psicólogo. Nosotros no tuvimos la contención en los primeros años y ahí fue que nos formamos. O sea, sí nos formamos como centros combatientes y aplicamos nuestra propia psicología y hicimos nuestra propia catarsis. Entre nosotros nos fuimos ayudando y bueno, después ustedes, los medios, nos dieron la posibilidad de que nos expresemos, de que le contemos a la juventud, al país, a los chicos, qué fue el conflicto, dónde estuvimos, por qué son nuestras las Malvinas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, al organizarnos, mejor dicho, creamos lo que hoy les conté, las Olimpiadas. Y en las Olimpiadas vos te encontrás, como decíamos hoy, con tus propios compañeros y ves el estado en el que estás. Y ahí, si vos me ves que yo estoy medio alterado, que ando... Che, ¿viste cómo está Sergio, loco? Vamos a ver si lo llevamos a algún lado. Porque hay que convencerlo también para llevarlo al compañero, Claro. ¿no? Hay que convencerlo. ¿Te acordás cómo los escondieron cuando volvieron? Cuando vinimos, sí, eso yo no me olvido nunca. Es una de las cosas que siempre se le recrimino. Nosotros no merecimos volver así. Nosotros fuimos a Malvinas con una euforia y una convicción que es la misma convicción que tenemos ahora. No merecíamos volver de esa forma. Escondido jamás. No. ¿Qué va a ser? Nosotros... ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue tu llegada? No me di cuenta. Me di cuenta mucho después. Porque me daba como una cierta vergüenza decir que era veterano. Porque todo decía, el tipo estuvo en la guerra, perdimos la guerra. Y la comparé, perdón, y hasta la comparé con un partido de fútbol, que mucha gente pensaba, nosotros no fuimos a jugar al fútbol. ¿Viste? Nosotros fuimos a una guerra. Y bueno, eso también como que te da la energía como para que vos puedas salir a decir lo que nosotros hicimos, nuestra verdad. Salir a los colegios. Lo primero que hicimos fue salir a los colegios. Primero, tratar de encontrar nuestra paz para poder enfrentar una cámara. Yo la primera vez que hablé en televisión tenía un miedo, pero en la cámara parecía que era un fusil que me estaba apuntando. Y después dije, no, loco, yo tengo que
sacar fuerza y contarle a la gente lo que pasó, porque así es. Malvinas estuvo rodeado de muchas mentiras. Y nosotros somos la historia viviente y somos quienes tenemos el poder de decir lo que sucedió. Y así nos fuimos formando y así fuimos reivindicando la causa y el honor de nuestros hermanos caídos. Así fue. O sea, nos formamos, nos agrupamos y volvimos al frente. Y ustedes tienen un papel preponderante con nosotros, tanto los medios televisivos como los radiales, porque nos dieron la oportunidad de mostrarnos, de contarle a la gente que un veterano de guerra es un padre de familia, es un hombre que tiene que trabajar para sostener a su familia, tiene que cargar con su mochila, y así es, eso es lo que me decías, voy, y la guerra va a vivir conmigo. Yo sé que está ahí, pero bueno, tengo que tomarlo como que fue un pasaje de mi vida. Si no, bueno, no sé. Pero, y contarle a la gente la verdad, lo que fue, lo que pasó. Esto pasó así, pasó así, pasó así. O sea, no me la vendan cambiada porque no existe. Sergio, gracias por venir. No, gracias a un ustedes. aplauso, ¿verdad? Todo escuchándote. La verdad que Un placer siempre escucharte, ¿no?